Capítulo 4. Demasiados estímulos, demasiados detonantes. No ha sido nada fácil clarificar que una de las piezas clave en este rompecabezas ha sido el descubrimiento de los detonantes desencadenantes de cada una de las crisis por las que he pasado, para comprender y saber cómo afrontarlas y resolverlas. El intento de suicidio no fue provocado por un solo hecho, sino por un conjunto de factores que hicieron que la gota que colmara el vaso fuese la ruptura sentimental. Todos los demás detonantes los he reflejado en la parte final del libro, en el apartado de notas, año 1991, intento de suicidio. A continuación, he incluido las estrategias, herramientas y recursos que me sirvieron para salir adelante, clarificar y remontar. Las que más he usado y de las que más he aprendido en estos últimos años, las puedes ver en el apartado de las 22 claves. Todo ello ha sido vital para poder descubrir que eran demasiados estímulos, demasiados detonantes los que siempre he recibido antes de que ocurriera una crisis. Pero lo más importante es que con el paso del tiempo los he podido identificar cada vez mejor, anticipándome a cualquier suceso crítico que pudiera suceder y evitando así cualquier posible recaída. El brote psicótico del año 2001 fue el que más detonantes tuvo, ver apartado de notas al final del libro. Quizá porque era el que contaba con menos recursos y habilidades y aún no había descubierto que no fue solo un hecho el que lo provocó, sino un conjunto de ellos. Desde que tuve el intento de suicidio en el año 1991 hasta el brote psicótico del año 2001, pasé por una década de años gloriosos en los que disfruté un montón de la vida. Lo que no estaba viendo es que poco a poco me iba sobreestimulando cada vez más, pues en ese estado de euforia las sensaciones son increíblemente gratificantes. Ver que esos estímulos a veces me afectaban hasta el punto de llegar a bloquearme por completo, me hizo investigar más al respecto y descubrí que era una persona altamente sensible. Descubrir que esa energía se puede llegar a controlar me dio las pistas suficientes como para tomar más conciencia de cada etapa de sobreactivación, observando todo con más detenimiento para poder controlar cualquier pico de estímulos, tal como hace cualquier persona. La montaña rusa emocional ya no tendría tan pronunciados los altibajos y podría disfrutar de la atracción siendo muy consciente de ello. Para entender mi primer brote psicótico, habría que observar lo sucedido con anterioridad e ir viendo que todo se fue fraguando poco a poco. Había que remontarse hacia atrás para descubrir que el estrés laboral, el ser secretario y decano del Colegio de Delineantes de Burgos entre los años 1998 y 2001, la película Matrix, 1999, el programa de Gran Hermano, 2000, una nueva ruptura sentimental, año 2000, el fallecimiento de mi padre, año 2000, dejar de trabajar como autónomo y empezar como asalariado, año 2000, estar estudiando y trabajando a la vez, año 2001, el cambio de moneda de la peseta al euro, el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, año 2001, y no saber gestionar la información suministrada en las noticias, fueron otros tantos de los detonantes que, sumados a los anteriores, provocaron la crisis que tuve a finales de octubre del 2001. Poco después, me daría cuenta de que había otros 3 aspectos que, de forma inconsciente, querría sanar para sentirme liberado de cualquier herida, atadura y bloqueo que pudiera condicionar mi vida en un futuro. Estos 3 aspectos fueron el temor a enfrentarme con otra persona, la vergüenza de que me vieran desnudo y el temor a ahogarme en el agua. Los días previos al brote. El caos mental que se formó con tantos detonantes fue tal que no supe distinguir entre lo que era vital, importante, urgente o una mera distracción. En los días previos al brote pensé en meter mi DNI en el microondas para ver si así se quemaba el chip con el que creía que me estaban vigilando,
pero investigué un poco y vi que se podía estropear el microondas, así que opté por algo diferente. Me fui a dar una vuelta por el paseo de la isla de Burgos, mientras mi mente no paraba de dar vueltas a lo mismo, mezclando las imágenes vistas en las noticias sobre las Torres Gemelas y Bin Laden, por el que ofrecían una importante recompensa en los Estados Unidos. Yo tenía la certeza de saber dónde se encontraba el paradero de Bin Laden, pero había tal caos en mi mente y me sentía tan observado que decidí que era el momento de perder mi identidad como individuo y cortar mis lazos con el sistema, empezando a romper en pedacitos mi DNI y toda la documentación que tenía en la cartera. Después lo fui desperdigando por todo el paseo. Sentía que me estaban extrayendo la energía como lo hacían en la película Matrix, siendo utilizado como una batería para suministrar la energía necesaria a las máquinas que gobernaban el planeta. Todo esto se entremezclaba con la búsqueda de la manera de ponerme en contacto con las agencias de seguridad de los Estados Unidos para darles el paradero exacto de Bin Laden y así poder cobrar esa suculenta recompensa. Y con mi mente colapsando al intentar hacer los cálculos necesarios para saber cuál sería la actual equivalencia en euros con respecto a la peseta. Al ver tantas veces en las noticias el atentado de las Torres Gemelas y todas las investigaciones que estaban realizando para la búsqueda y captura de Bin Laden, creí ver entre líneas que estaba escondido en una zona montañosa, bastante árida, en una especie de cueva vigilada por sus secuaces. Para evitar seguir siendo vigilado por el paseo de la isla y para clarificar todo lo que me estaba aconteciendo, busqué apoyo emocional en casa de una amiga que vivía cerca. Al llamar a su casa y ver que no estaba, me sentí perdido, sin apoyo y sin ninguna referencia clara, así que decidí intuitivamente refugiarme en la parroquia de San Pedro de la Fuente. Me senté tranquilamente en uno de los bancos, aquietando la lavadora que era mi mente, dando vueltas sin parar. Allí sentí que todo volvía a colocarse en su sitio. Ahora comprendo por qué millones de personas buscan consuelo e inspiración en templos de este tipo, ya que tienen una energía muy especial que logra apaciguar a cualquiera. Aún así, pese a esos breves instantes de calma, no fui capaz de separar y diferenciar cada uno de los detonantes que me estaban provocando la crisis. En mi mente se mezclaba todo, y para más INRI, era capaz de agruparlo para que tuviera sentido, cuando en realidad cada parte era independiente entre sí y prácticamente no tenía nada que ver una con otra. Pero yo seguía en mis treces, buscando la lógica en que todo lo que me estaba ocurriendo tenía relación, la película Matrix, el atentado de las Torres Gemelas, etc. No sabía parar los estímulos, es más, los buscaba sin ser consciente de que ese hecho estaba agravando aún más mi estado. Me enredaba pensando que nos estaban bombardeando con noticias desastrosas y catastróficas y no eran capaces de dar más visibilidad a temas tan trascendentales como el suicidio, que tantas vidas se cobra hoy en día. No lograba encajar en ese sistema bajo ningún concepto. Me sentía incapaz de escudriñar los entresijos más profundos de mis pensamientos y emociones y en esos instantes claves de mi vida. ¿Quién me podría decir que esa realidad paralela que estaba sintiendo no era la misma que se puede ver en la película Matrix? La vida me estaba mandando señales muy claras de que debía parar, pero no pude frenar la inercia que llevaba y algo aún más grave estaría a punto de ocurrir. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú la llamarás destino. Carl Jung.